del estómago. Tiene mucho contenido, por eso se ve tan claramente. ¿Ya? Y dentro del vaso, la ecogenicidad del vaso siempre tiene que ser homogénea y la forma de medir el vaso en su espesor, la más calificada, es, ¿cierto?, observar el ingreso de la arteria al vaso. Se tiene que ver así. El recorrido, y usualmente cuando uno busca la parte bonita es como la gaviota que se está abriendo. Ya, la verdad. ¿Cierto? Que se va... Ok, aquí estás. Y obviamente no se ve acá, pero la cápsula, cuando tú puedes ver el vaso bien posicionado, solamente se interrumpe obviamente en esta zona. Claro. Entonces hacemos la medición normalmente, ¿cierto?, en estos pacientes. Ahí. ¿Ya? En estos pacientes, los pacientes pequeños, el espesor el vaso es una lengua. ¿Ya? Y la estamos midiendo así, no estamos midiéndolo así. Claro. Ahí, ¿ya? En esa postura es mucho más homogéneo en prácticamente todos los perros. Entonces las razas pequeñas uno habla, ¿cierto?, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, debería ser como lo normal. Razas medianas grandes ya del 1,5 centímetros, 2, 3 centímetros. Si nos toca un ovejero alemán, ¿cierto?, que tienen un vaso grande normal, puede llegar a 5 centímetros y sigue siendo normal. ¿Qué es lo que nos interesa ahí? La homogeneidad del vaso. Más que el tamaño. De hecho, puede ser una esplenomegalia, pero puede ser funcional, puede ser fisiológica y no es patológico. Yo cuando salí a la universidad, todas las esplenomegalia, pum, cuchillo con ella. Y nos equivocamos muchas veces. Y no es así. Los pastores alemanes no es que está muy grande el vaso. Y eso es racial. Y de hecho tú puedes tener un mestizo de pastor alemán con medio gen del ovejero alemán y tienen el vaso grande. ¿Ya? Puede pasar. ¿Vale? Esa es una opción. Guardamos la imagen. ¿Por qué me dio ahí y no me dio ahí arriba? Porque ese es un artefacto. Lo vamos a cambiar. ¿Cómo lo sabes? La práctica. La práctica es el campeón. Mira, ahí veo la cápsula. ¿Ya? Y ahí está la gaviota que voló. ¿Va volando? Va a volar, se voló. Se voló. Oye, aquí la característica es que todos los perros llegan con mucha caca. Porque tienen un montón de rato encerrados, Igual a lo mejor acá el rancho es bueno en Paine. No, En Paine, en Melipilla. Pared gástrica. Pared gástrica. Patrón alimentario, absolutamente. Está con contenido. Puntillado, Ya. contenido, pletórico, por eso nos molesta tanto. O sea, esta perra es gorda porque tiene mucha caca y el estómago muy grande. ¿Vale? Ahí se ven las capas de Y la ahí pared. está viendo lo de mucosas. chat, exactamente. Entonces, cuando uno quiere medir, se va. Cuando hay alimento, ¿Es más ¿cierto? fácil? No. Cuando hay alimento, perdón, el estrato de la serosa, de la mucosa hiperecoico, se pierde. No. La adhiere al alimento. Claro. Pegado. Entonces tú te tienes que guiar por la mucosa. Acuérdense que el estrato hiperecoico no es otra cosa que la mucosa topando con la otra mucosa. Claro. No es mucosa. Uno asume, aquí parte la mucosa, es simplemente una interfase. Ujú. ¿Ya? Lo que implica, ¿cierto? Lo que implica que si yo estoy ahí, ¿ya? Yo quiero medir este paciente. Aquí tenemos, ¿cierto? De aquí a la parte hiperecoica. El máximo que soporta son 5 milímetros, medio centímetro. Pueden ser 6 milímetros. Vámonos al tamaño del perro, si está el estómago pletórico o no y todo eso. ¿Ya? La primera imagen que vamos a observar hipoecoica corresponde a la mucosa. La de ecogenicidad intermedia que se ve ahí es la submucosa. Luego viene acá ver la muscular, ¿cierto? Y después la serosa. Hay una submuscular que la verdad es que pasa desapercibida. Ahora, con una ecografía lineal de alta gama probablemente la vamos a poder diferenciar. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve los estratos, otra cosa, en la medida que vamos ampliando la imagen se va haciendo más difusa. Ojo con eso. Pero se puede observar. Cuando uno ve los estratos, los puedes ver, ese es un sinónimo de sanidad, de un estómago normal, de un estómago sano. Si yo no veo los estratos, veo todo esto difuso y lo veo hipoecoico, que es lo más común, ¿cierto? Uno habla de un proceso infiltrativo. Aquí pasó algo. O es una inflamación, no te habla si eso es agudo o es crónico, ¿vale? Te está indicando que aquí hay algo infiltrativo, que puede ser una inflamación, puede ser un trauma, o efectivamente hay un cuadro crónico. Y los cuadros crónicos que afectan a la pared, porque podemos hablar de cronicidad dentro del vómito, pero no nos afecta a la pared, ¿ya? Cuando nos afecta a la pared la cronicidad,
tiende a ser más hiperecoica. Asocian la cronicidad con lo hiperecoico. Igual se diferencia en las capas. Se diferencian las capas de forma muy difusa, pero tú lo ves todo más blanco. Ya. Y dentro de la lesión tumoral, normalmente la lesión tumoral te afecta a la capa muscular. ¿Ya? Y tú podrías ver que la capa muscular eventualmente es más gruesa cuando la infiltración es difusa. Ahora, si tienes una presentación tumoral focal, localizada, claramente vas a ver la pelota, la masa y todo el cuento. ¿Ya? Entonces, achicamos la imagen, patrón absolutamente alimentario del estómago. ¿Ves? Ahí lo estamos recorriendo. Estamos enfocándonos un poco hacia el lado izquierdo, nos vamos bien al lado izquierdo, y aquí debería aumentar la cantidad de gas naturalmente. Y las colas de cometa, por supuesto, que empiezan a aumentar. Estamos viendo el fondo. El fondo, pero comió harto. ¿Ya? Y nos vamos cambiando, ¿cierto?, hacia la región central, y vamos a tratar de ver la transición pilórica. Todo bien entre el gel y el alcohol, todo lo mismo. No, siempre va a ser mejor el gel, pero el gel va a actuar mejor en piel descubierta. Y el alcohol te va a Y el alcohol es mejor cuando uno lo depila. porque te elimina el colchón de aire. Ah. Si yo me pongo acá, miren, me pongo acá. Porque el gel queda en el pelo. Mira, fíjate. Colchón de aire. Ah. Si pongo alcohol y tengo aire, cambia la cosa. Ahora, gel solamente en piel, mucho mejor. O sea, si pueden depilar un poco, bien. Pero usualmente no se depila. Y si van a depilar, avísenle al dueño, díganle, ¿sabes qué? El procedimiento es con. Porque si no, se pueden llevar un mal rato. ¿Ya? Acá, intestino delgado, ¿ven? La línea hiperecoica, que es el lumen, estómago, corte longitudinal de esa asa intestinal diagonal. Sí. ¿La ven? Sí. Longitudinal, pero estoy transversal en el perro. Sí. ¿Ya? Mira, ahí lo corté transversalmente la hamburguesa. Ah, verdad. Características. Sí. Las cangreburgers las van a ver siempre en el ayuno. Y nos vamos, sigo en estómago. Sigo en estómago. Me estoy moviendo para acá. Se ven aquí el hígado. Y quiero achicar un poco la imagen. ¿Cierto? Vean, vuelvo nuevamente el estómago bajo. Me voy por el lado derecho. Me voy hacia la pared. Hacia la pared se me metieron las costillas. Esas son Estoy- costillas. estoy No, es verdad. bajo costal, estoy muy craneal. Tengo que bajar un poquitito y debería aparecerme nuestro amigo el duodeno. Nuestro amigo el duodeno, que está trabajando en lo que hay. ¿Ya? ¿Cómo? Disculpe, profe, ¿cómo está eso en longitud? Es que no alcanzo a ver Estoy longitudinal longitudinal, pero Sí, porque la el duodeno va ahí, Pero, longitudinal. ya, ok. Ya, mire, está con peristaltismo. Ahí voy. Ahí está la contracción del duodeno. Bien. Ese sujeto está ahí. Ahí va la contracción. Mm. ¿Ya? ¿Ok? Nos vamos a cortar transversalmente. Ahora cuesta un poquito porque tiene mucho movimiento. Ahí está. Mucho movimiento. Ahí así. Claro, sí. Claro. Ahí está, Entonces, yo Se ve bonito. pero trato, confío, y te pido a Dios todos los días. Tienen que creerme. Esa es la convicción del curso que ustedes. ¿Por qué? Porque esta cuestión es imaginología. ¿Por qué? Porque es imaginación. Si no me creen, díganme que sí, porque ustedes saben que me gusta el refuerzo positivo. Le queremos, le queremos. Transversalmente duodeno. ¿Estamos? Ujú. Veo los tratos, serosa, el serosa muscular, submucosa, mucosa y el lumen medio redondito y una contenido. Pueden ver por casualidad que hay una proyección aquí. ¿Pueden ver un triángulo? Imaginando. Quizás no un equilátero, pero Con harta imaginación. imaginología. Hágale con el dedito donde Sí, sí, sí. está. Ese será, ese. Un poquito más arriba. Mira, voy a seguir el triángulo. Fíjese la línea precoica Sí. y me devuelvo y somos ahí. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ya? Cuando uno lo ve, lo ve, lo ve, lo ve y lo ve y nunca más se le olvida. Ya, sí. Triángulo, doctora, ¿ve de allá? No me digas que sí va a confirmar. Sí, lo veo. Sí lo ves. Yo no veo ni un Con triángulo. imaginación lo vi. Sí, si no me lo Pero muestro. está más ahí No, por el pero coico, bueno, ¿no? El triángulo. Está más ahí por el Sí, coico, está un poquito ¿cierto? cocoico ahí. Ahí lo ves. Ah, ya, sí, ahí lo vi. ¿Ya?
Pensé que era hiper. Eso es el páncreas. Ese es un corte transversal. Eso del es lo que cuesta duodeno ver. Y ven un Por páncreas. eso que nunca lo he visto. Mira, fíjense ahí. El duodeno es todo eso que está ahí, que lo tengo cortado transversalmente. Ujú. ¿Cierto? Y aquí está el lumen duodenal y ahí están las paredes del duodeno. Estas son asas intestinales y yeyunales que se nos atravesaron por todos lados. Y si yo me concentro en esto, de ahí sigo, llego hasta ahí, me devuelvo y llego ahí. Triángulo, medio larguito, Sí, medio raro. feo, triángulo. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Más o menos? No tiene cápsula, nada, pues por eso que se ve así. La cápsula, como es una glándula, su cápsula es muy, muy delicada. Muy Y el tenue. glándula, páncreas es acinar, es un racimo. Sí. Entonces tú nunca vas a ver la cápsula continua porque son varias pelotas que se están moviendo. ¿Ok? Entonces, voy, a ver un segundito. Entonces lo que hay que imaginar, si yo tengo el corte transversal, Igual del duodeno, ¿vale? Ujú. ¿Vale? Yo tengo esta proyección. Claro. Ahí. No, pero como que cuesta imaginarlo. sí, es súper difícil. Ya. Bueno, hay que entrenar el ojo. Hay que entrenar buena respuesta. Yo quiero hacer algunas aclaraciones. Yo les comenté que hay algunos órganos, sobre todo las glándulas, que en la normalidad de un paciente, si tú no las ves, lo más probable es que sea normal. No es que no las vas a ver, Ujú. se malinterpretó, entiendo algunos conceptos. Pero también hay que pensar que, por ejemplo, la adrenal, si yo no la veo, ¿puede ser un Addison? Sí, podría ser un Addison. Pero a lo mejor la signología por la cual me lo están pidiendo se refiere a un hiperadrenocorticismo, o sea, un Cushing y no un Addison. Y si yo no veo la glándula, lo vamos a explicar por varias razones, a lo mejor sí es un Cushing, pero es hipofisario, o sea, es primario. Y las glándulas están normales. Y eso pasa con mucha frecuencia. ¿Vale? Ya. O porque medimos mal las glándulas, también lo vamos a explicar. Cuando uno ve el páncreas, si yo veo longitudinalmente, ¿cierto? El duodeno, pensemos que son las paredes y el lumen. El páncreas es glandular y va aquí. ¿Ya? Ahí va. Esa es la ubicación. Y lo siguiente tiene una forma de L. Por lo tanto, si yo digo que el páncreas, no es que yo, no es la literatura, yo asumo, ¿cierto? Que estos dos comparten vasculatura venosa, linfática, arterial y la misma inervación, es muy simple pensar que si se afecta a uno, se va a afectar al otro. Ajá. ¿Quién se afectó primero? No me interesa mucho, pero probablemente si se afectó el páncreas, al poquito rato, el duodeno. El duodeno. Y si no se alcanzó a afectar el duodeno fue porque una pancreatitis severa, pero aguda, y se nos murió el paciente. ¿Vale? Y si estamos con una duodenitis, lo más probable es que nos afecte a una pancreatitis. Entonces, si yo no logro ver esta imagen se ve muy bien en un paciente súper tranquilo de condición corporal normal, no en una guatona llena de catán como ella. Perdón la expresión. Pobrecito. Y con mucho Por eso se ve así. con mucho movimiento peristáltico. Entonces tú tratas de fijarte y se te mueve y se te va para allá y de repente encontraste parte del triángulo. Yo les digo páncreas por la experiencia que tengo, pero claramente no, ese cuestión no es un triángulo, no le creo. No se ve, no la veo, no la ves todavía. Porque tienes que entrenar todo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si yo a esto le sumo movimiento peristáltico de un duodeno que se está contrayendo, nadando, toda la cuestión, me está moviendo una glándula que de ecogenicidades intermedias bajas, muy parecida a la grasa. Entonces, ¿me puede confundir? Absolutamente sí. ¿Vale? Si yo logro observar el duodeno normal, elongado, longilíneo o con alguna curvatura, es un duodeno normal. Y probablemente voy a ver una sombra difusa en la imagen más profunda, que probablemente puede ser páncreas, pero puede ser grasa. Y no tengo mucha resolución. Si yo observo eso y no veo el páncreas, yo podría decir, ¿sabes qué? No tiene pancreatitis. Porque además la clínica de la pancreatitis es bien clara, el 95% causa mucho dolor, el 5% es indolora, pero es mortal.
y probablemente no va a alcanzar a llegar o va a llegar muerto. Entonces, si yo veo un eventual corrugado en mi intestino, yo podría pensar duodenitis, sí, perfecto. Por cuerpo extraño, puede ser. Pero un cuerpo extraño no tiene nada que ver con el páncreas. No se equivoquen. Porque esto se ve corrugado porque el hilo está, pensando en un hilo, está recto y se empezó a arrugar el intestino por el peristaltismo porque quiero botar esa cosa. Botarla para arriba, por craneal o botarla por abajo, no por abajo. Y lo que implica que si este es el hilo y el corrugado va a hacer que la mucosa vaya chocando ahí y chocando ahí. Y lo que implica que el margen mesentérico, o sea el margen vascular, el margen mucoso del duodeno se puede romper aquí, aquí y aquí. Y tenemos fuga. Y nos complicó enormemente el panorama. Y esa fuga perfectamente puede llegar al páncreas. Y te hace una peritonitis química por el contacto fecaloide, ¿vale? Esa es una posibilidad. Y por supuesto que hay una reacción química, biológica del organismo, van a llegar los macrófagos, los tantos, ya ni me acuerdo de esa cosa, te inflaman la zona y como comparten todo, te repercute en el páncreas. Y fíjate que sigo sin ver el páncreas, porque esta cuestión a lo mejor es muy aguda, pero si veo el signo, yo tengo que asumir que probablemente hay o se va a desarrollar una pancreatitis. Eso sería si el origen es duodenal. Si el origen es duodenal. Otro ejemplo, ¿sabes qué? Tengo un cuerpo extraño, sólido, obstructivo en el duodeno. Yo como cirujano abro y trato de moverlo hacia el estómago y sacarlo por el estómago, tengo más espacio. Primer concepto, más fácil. Segundo, porque el duodeno es absorptivo y si yo rompo y suturo me va a quedar cicatriz y no va a absorber. Tercero, y probablemente lo más importante, porque inevitablemente por manipulación voy a generar una pancreatitis. ¿Ya? Si no lo puedo movilizar, si no lo puedo sacar hacia craneal, estómago, o flexura duodenal y alejarlo del páncreas, tengo que abrir ahí. Entonces, como cirujano tengo que asumir y decirle al clínico, y si el clínico es clever y se maneja en esto, él me va a hacer un protocolo, ¿cierto?, de control de daños por pancreatitis. Se produzca o no se produzca. Y muchas veces cuando el control de daño es importante, no se alcanza a producir, porque lo quitamos con medicamento. Antes. Si yo tengo un manejo, un cuerpo extraño, y le doy un colchón al paciente, previo a la cirugía, mediodía, un día, lo estabilizo y saqué esto y no hubo ningún problema, ese es el químico. Ahí estuvo el punto. Pero si yo soy atolondrado, tengo un cuerpo extraño, no, hay que operar inmediatamente, bla, 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 bla. Y si no tengo expertise, tomo el duodeno, le digo, levántalo, lo levanta. Y con sus dedos ¿Con me eso está generó apretando la pancreatitis? pancreatitis. ¿Solo con eso? La movilización. El páncreas es reactivo, es sumamente reactivo. ¿Ya? Entonces tú después dices, terminé un éxito de la cirugía, el paciente está con vómito, tiene mucho color, tal. No le hiciste manejo previo, hiciste manejo posterior, o lo mandaste con un antibiótico y un desinflamatorio echado para la casa y la cirugía fue muy trabajosa, ¿cierto? Y no recuperaste la pancreatitis. ¿Vale? Entonces, que se entienda bien, el hecho de que ustedes no puedan visualizarlo en forma adecuada o difusa puede ser normal. Y de hecho lo más probable es que así lo sea. ¿Ya? Pero si yo encuentro signos de en el duodeno, es altamente probable que efectivamente el páncreas lo vaya a sufrir o ya lo está sufriendo. Empezamos a tratar al tiro, ¿no? Empieza a tratarlo al tiro. Si tú no puedes sacar, movilizar lo que esté en el duodeno, deja el duodeno de lado y piensa en el páncreas. Y hazte una terapia antibiótica, ¿cierto? Un manejo del dolor adecuado para el páncreas. Sacaste el cuerpo extraño, te diste cuenta que hubo mucha manipulación, haz un lavado quirúrgico en la zona. ¿Ya? Y se supone que debes saber. Toma ahí, pero la manipulación, piensa, no, mira, muéstrale a tu ayudante o al colega, esto es el páncreas. No lo toques. No lo toques. Esto Claro. lo aprieta. No le hagan ahí, mira, esto es el páncreas. No. Porque va a ser problemático. Y mira, y para ahondar más, cirugías, hacemos la ecografía cuerpo extraño. Cirugía de ecografía de control a las, no sé, 6 horas, pancreatitis. ¿Ya?
¿Ya? Duodeno, impecable, pero pancreatitis. ¿Por qué? Por manipulación. ¿Ya? Y a veces encontramos en la eje longitudinal, duodeno, encontramos esto así. Ahí. Y con mucho líquido libre peripancreático, que es un edema pancreático. Y es exclusivamente por manipulación. ¿Ya? O post-trauma, puede ser también. Post-trauma. ¿Vale? Entonces acá, si ustedes se fijan y lo miran ahora, probablemente Ya se ve un poco más. van a ver Algo más se ve ahora. ¿ya? Las imágenes y la imaginación no siempre están claras como nosotros queremos. Por eso esto es interpretación. Y muchas veces, es súper cliché, ustedes están haciendo la eco y está el cirujano con el bisturí en la mano esperando, corto o no corto, dedo para arriba, dedo para abajo. Apúrate. Y fíjense que a veces uno entrega más incertidumbre que certeza después de la ecografía. Porque te pueden decir, no, esta cuestión es un cuerpo extraño, y tú no lo encontraste, ningún signo, no es cuerpo extraño. No es, pero ¿cómo? No encuentro el cuerpo extraño. Esperemos un tiempito, ¿no? Hazle una terapia de soporte, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Es parte de los problemas que uno ha tenido en su trayectoria. O sea, a mí me han pasado todo lo que ustedes se pueden imaginar, ya me pasó y me sigue pasando. Entonces la idea es que con esto no le suceda a ustedes. Veamos si podemos ver otra imagen. Y ahí las voy a guardar, ¿no? Para el recuerdo, ¿no? Entonces, si yo me voy al duodeno, longitudinalmente, ¿cierto? Tiene el que uno se mete por aquí, se mete por acá. ¿Ya? Duodeno, ahí te aparece este, no, mira, precioso el duodeno, solito. Ahora, lo miserable de esta cuestión es que cuando tú obtienes una excelente toma del duodeno, no ves nada más, páncreas. todo difuso. El páncreas está aquí, lo recontra seguro. Por anatomía está. Pero no se ve nada. No sé nada. Ahora, si yo evalúo este páncreas, lo encuentro perfecto. Claro. Está bonito. O sea, les puedo decir, mira, tiene contractibilidad, hay movimiento, fantástico. Pero lo que te van a pedir, ¿y el páncreas? No veo el páncreas. ¿Cierto? No veo el páncreas. Fíjense, la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. De un órgano que es absolutamente para absorción, donde la muscular pasa desapercibida, ¿ya? Y sin embargo, acá ustedes pueden ver que la mucosa va a estar un poquito más delgada, ¿cierto? Porque está haciendo contracción y debería aumentar el grosor de la muscular, producto del peristaltismo. Ahí está como contrayendo entonces, porque es tanto músculo. Claro. ¿Ya? Entonces, volvemos ahí y vamos a hacer el ejercicio de hacer este monito. Y lo vamos a achicar. No respiren, por favor. Todo el mundo en silencio. Todo el mundo en silencio. Seguimos con duodeno, ¿cierto? Y como el duodeno se mueve, me cambia los ejes. Que es muy miserable. Es muy miserable. Muy miserable. O sea, si ustedes me dicen que aquí no ven nada, no vean el triángulo ahora, de repente esta cuestión tan hermética como que cambia. Pero ven algo ahí, ¿o no? Sí. Eso es páncreas. También. También. Ahora, si alguien me dice el duodeno es ese y ese es el páncreas, tú me dices el duodeno es ese y ese es el páncreas, yo le creo, porque no tengo forma de saber cuál es cuál. ¿Ya? Pero está adherido. Y fíjense en la proyección. Hoy sí lo veo clarito. Profe, yo no veía Y ni a ahí mis todo que hijas en la tiene- eco, voy a ver el ¿qué forma páncreas. está todo eso más hipoecoico sería el páncreas? O sea, mira, si tú te fijas, la ecogenicidad, vamos a la flechita. Esta ecogenicidad que está acá, todo esto es páncreas. Sí. ¿Ya? Es exactamente igual a esta. Sí, pues. Y la única diferencia, no se me enoje, doctor, no se me enoje. Y la única diferencia es esta línea hiperecoica. ¿Por qué? Porque esta cosa es algo distinto de eso. Y aquí hay una cápsula y tengo la interfase. Entonces de repente lo que uno busca es la interfase. Yo no ando buscando el triángulo, yo ando buscando la línea blanca que ojalá y de repente pasó de largo, lo viste, congelaste y lo empezaste a buscar.
¿Ya? Ahora, si yo soy más estricto en la imagen, yo les podría decir que esa línea hiperecoica que está ahí, esa, y esa muy tenue de acá, esto es el conducto pancreático. ¿Cómo? Ahí sí que. No, pues. ¿Ven O algo? el insert, Aquí profe. no me digan que viene un punto. No sé si se puede- Eso, ¿se la puede agrandar un poco? Ahí. Ese. Sí, ese. O sea, lo veo, que sepa que es Mira, producto es que pancreático aquí- otras cosas. De repente hay que ponerse turnio, ¿eh? ¿Visco? Sí, un poquito. Para ver en 3 dimensiones no se pone turno y como que aparecen las imágenes súper claras. Traten de mirar, Como eso tú que decías. claro, traten de mirar con la punta de la nariz y si ustedes se dan cuenta ahí, Ahí se aquí ve. tengo algo. Algo. Sí. Sí, ahí como que algo sí. Doc, Sí, estoy viendo. ahora te vas a ir una cuestión, un puntito súper chico ahí. Pero la línea hiperecoica la ven. Sí. Y ven el contorno acá. Ya. Páncreas, estudiantes, páncreas. Se los presento. Ya. Si este individuo fuese un gato, Ya. ¿ya? En el gato, a diferencia del perro, uno no ve el parénquima pancreático tan claramente, que ya se ve difuso allí. Uno busca los ductos pancreáticos. Porque si se acuerdan anatómicamente, el gato tiene el conducto pancreático principal utilizable. Y ustedes ven los conductos. O sea, en esas 2 líneas, 3 líneas hiperecoicas del duodeno, yo veo abajito 2 líneas hiperecoicas. Y eso es el conducto pancreático. Y cuando uno ya las ubica bien y empieza a jugar suavemente, ves la silueta del páncreas y ahí ves la luz. ¿Ya? Uno no podría pensar que estoy mirando el cubo viene abajo y uno. O sea, sí, pero mira, en este Más me confundo, el duodeno ¿viste? es ridículo. Porque hicimos recién la... Pero te insisto, yo no podría terminar cuando lo doy palabra. Si tú me muestras eso, así tal cual, si yo soy miserable, y soy muy miserable, Y lo coloco en la prueba. y se los pongo en la prueba, y les digo, identifíqueme la estructura central. Y como yo también fui estudiante, igual que ustedes, ¿Cuál es el centro? no veo nada. Ubique las estructuras entre duodeno y yeyuno. Por eso. ¿Qué es yeyuno? ¿Qué es duodeno? Simplifiquemos más. Identifique la estructura entre las dos, o sea, identifique la estructura entre ambas asas intestinales. Hay un parto que ustedes deberían saber que eso es una asa intestinal y esta es otra. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No me digan que eso es corazón porque si no, estamos mal. Entonces ya nos concentramos acá. Y hay que mirar. Yo soy de antiguo, veían los Thundercats, hay que ver más allá de lo evidente, tiene que tener su espada, ya ni me acuerdo. Para el augurio. La espada del augurio, gracias. Y uno empieza a mirar, pero cuando ya lo identifica se da cuenta, sí, pues tiene forma. ¿Sí? Si pudiera les rayaría. No, pero hay un, espérate, hay un... O sea, ahora sí como que los lados, claro. Como que yo lo voy a ahogar y voy a decir eso. Ese no cuesta mucho. Colapsé con esto, imagino cuando pase para corazón. No es el triángulo más perfecto que he visto en mi vida, pero sí es alargado y está asociado al duodeno. ¿Ya? Guardar. Busca el páncreas. Enfrente, búsqueme el páncreas. Mira el páncreas, quiero al